Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? Bienvenidos a los que se están sumando a nuestra sintonía a esta hora de la tarde. Son las 7 en punto. Comenzamos nuestra edición de día lunes de Reunión de Pauta, abriendo la semana. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, en este agradable día lunes de temperaturas algo más bajas. Estamos iniciando nuestra sesión de conversación junto a nuestros panelistas aquí a la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar, en Temuco también 96.7 y en pauta.cl. Bienvenidos todos a la conversación del día de hoy. Y nuestros panelistas ya están listos para comenzar la conversación del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo de los lunes. Ya está junto a nosotros Juan Carlos Eijols, abogado, socio fundador de CLA Consulting y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Hola Sebastián, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Jimena Clark, que está con nosotros, economista, exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Bienvenida, Jimena. Hola, ¿qué tal? Corriendo estoy. ¿Corriendo? como lunes. Sí, ¿qué tal todo? Gracias por acompañarnos. Y Susana Jiménez también está junto a nosotros, ingeniera comercial, exministra de Energía, ex vicepresidenta de Sofofa y consejera de la entidad. Bienvenida, Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Bueno, vamos a estar analizando algunos temas de la contingencia, con temas bien interesantes para discutir en nuestra edición, y vamos a partir con una pregunta en nuestros primeros minutos de conversación que está bien interesante. No sé si ustedes han podido ver la encuesta Bicentenario 2021, lo elabora la Universidad Católica. Sus resultados se conocieron al cierre de la semana pasada. Es un estudio súper interesante porque tiene una línea de tiempo bien importante, se desarrolla desde el 2006, aborda distintos temas vinculados a movilidad social, al desarrollo de la institucionalidad, identidad nacional, religión, familia, bien completa esta encuesta. Y nosotros queremos tomar una de las preguntas en particular. Es bien específico el tema, pero muy interesante, y que lo aborda desde distintas ópticas este estudio. Tiene que ver fundamentalmente con la violencia en nuestro país, la preocupación de los chilenos que refleja esta encuesta sobre este tema. Esta encuesta muestra que el 64% de los encuestados dice que existe violencia en el país y que hay que darle mucha importancia porque amenaza con destruir el orden institucional. Esa es la frase completa, y es un porcentaje que ha ido al alza además. El año 1970 el 52% se inclinaba por esta afirmación. El 2011 era un 58% y en esta edición es un 64%. Y ese es el tema que queremos partir conversando con nuestros panelistas. Si es que estamos viviendo, Juan Carlos, en un clima de violencia que podría dañar la institucionalidad, como pareciera reflejar este sentir de buena parte de los encuestados. Es bien difícil entender bien desde dónde responde la gente, ¿no? Porque las interpretaciones dan para mucho. De hecho, la comparación que se hace entre el año 70 y ahora, claro, es la misma pregunta, pero estamos hablando de, por ejemplo, un contexto desde las comunicaciones completamente distinto. Hoy día tenemos televisión, tenemos redes sociales, es decir, los fenómenos se extienden mucho más de lo que el año 70 podía ocurrir, donde había una parcial penetración de la televisión. Cierto. Eso simplemente como antecedente para no tratar de comparar peras con peras, porque puede que haya matices interesantes que mirar. Pero, por ejemplo, más allá de la comparación entre el 70 y ahora, la comparación entre 2011 y ahora, donde en el 2011 la respuesta fue de 58% y ahora de 64%, son 6 puntos más, es estadísticamente significativa la diferencia, pero no tanto tampoco. Y el 2011, no teníamos ni la violencia que tenemos hoy en la Araucanía, no teníamos narcotráfico, teníamos un año bien movido políticamente, igual como lo hemos tenido en el último tiempo. Sí. Entonces, cuando uno hace las comparaciones, debería hacer mucho más la diferencia entre hoy día y el 2011. Lo que te está diciendo esto es que parece que la gente en general siente que hay violencia, independiente de que los años 70, 2011 y 2021 son años de bastante movimiento político, ideológico, pero en mi perspectiva, una violencia que ponga en riesgo la institucionalidad hoy, no la veo. Ajá. Una precisión sobre la pregunta, la del año 1970.
era de un estudio de opinión pública que hacía en Chile el profesor Eduardo Amuy. Y en esta encuesta, en la encuesta nacional Bicentenario, se han replicado algunas de sus preguntas para hacerle la continuidad a ese análisis. Susana. Sí, mira, más allá de la evolución, yo diría que la foto es complicada, porque efectivamente un 64% asegura que hay violencia en Chile, y eso es una constatación de la realidad. O sea, hemos visto una creciente legitimidad del uso de la violencia, y en ese sentido lo más preocupante de todo es lo que está pasando a nivel de rangos etarios, ¿ah? Ajá. Y fíjate que en la misma encuesta, ante la pregunta de la validación de la violencia, o sea, si se justifica que una comunidad busque mejores condiciones de vida haciendo uso de la fuerza y la violencia, el promedio que valida eso es un 51%, pero en el rango más joven, o sea, entre 18 y 24 años, es un 66%. Entonces, no solo tenemos una constatación de un país donde hay más violencia, o hay una gran cantidad de violencia, sino que además una validación mayor por la gente más joven, y eso es preocupante mirando hacia el futuro. Jimena. Yo tengo una lectura bien especial de esta pregunta y la forma como se presenta, ¿ya? Porque de partida, este 64%, el concepto de violencia, de partida, ¿no? Probablemente mucha gente está asociando esto a delincuencia, ¿no? Pero también puede que haya mezcla y gente considere que la desigualdad en sí es una violencia, la discriminación en sí es una violencia, ¿no? Y de ahí un movimiento fuerte por cambiar las cosas. Entonces, y a diferencia de Juan Carlos, yo creo que tanto el 2011 como el 2021 sí tenemos en ambas fechas existencia de narcotráfico. Tal vez hoy día lo vemos más seguido, pero esto viene de mucho antes. Pero luego lo que no me gusta de este cuadro, y lamento que la universidad lo haya incorporado, es por qué agregar este dato de 1970. Porque creo yo que aquí hay una inevitable tentación para alguna gente de entrar a comparar lo que fue un periodo en que salió elegido Allende con el periodo en que sale hoy día elegido Gabriel Boric. Y me parece que es poco precavido. No voy a ni siquiera hacer mención a intenciones, pero es poco precavido haber puesto esa comparación, que además estoy segura que tienen absolutamente una base de comparación que es baja, ¿no? Lo que se preguntaba bajo alguna metodología en 1970 versus lo que se pregunta hoy. Entonces, creo que la forma de presentarlo no contribuye, y creo que en todo caso el número no debiera extrañarnos. También está sujeto a muchas interpretaciones que se hagan. Ajá. Interesante el punto respecto a la comparación con 1970. Lo que ha planteado el estudio, por lo menos en la presentación, y hacen ahí la precisión, porque se aborda en otros temas. Lo que se busca es abordar la valoración de partidos políticos, su aporte para gobernar el país, en otros temas de orden y política institucional. Y ahí se repiten otras preguntas respecto a los partidos políticos indispensables, son indispensables para gobernar el país. Se pregunta sobre la representatividad de las ideas en el panorama político, pero no se aborda respecto a todos los temas, efectivamente, sino solo algunos. No abarca todo el total de los temas que plantea esta encuesta Bicentenario de la Universidad Católica. Por ejemplo, otros asuntos como identidad nacional o el debate constitucional, por ejemplo, no están incluidos, sino algunos bien específicos. Pero buen punto también aquel sobre este tema. Si quieren revisar el detalle, está disponible politicaspublicas.uc.cl, es el link directo a la encuesta Bicentenario UC 2021. Están las ediciones anteriores también para quienes quieran profundizar en esta encuesta que fue dada a conocer la semana pasada. Bien, avanzamos con nuestro tema principal para este primer bloque. Aquí en Reunión de Pauta estamos con Juan Carlos Eijols, Susana Jiménez y Jimena Clark, y vamos a hablar de un tema que a primera vista puede sonar un poco extraño, ¿no? Hablar del concepto del interlocking en el mercado nacional puede parecer un poco ajeno, no es un asunto con el que estemos muy familiarizados, pero
Se ha hablado más de este concepto porque la Fiscalía Nacional Económica decidió actuar en un ámbito de riesgo anticompetitivo a través de este concepto, la participación de una persona en forma simultánea como director o ejecutivo de empresas que podrían estar compitiendo en mercados. Eso es lo que plantea esta figura del interlocking, que fue incluida en la legislación chilena del año 2016 y que está prohibida en determinados casos. Podría facilitar, por ejemplo, que las empresas se coordinen en vez de competir y compartiendo información sensible a través de estos directores comunes. Y ese riesgo es el que establece o busca sancionar precisamente la ley. ¿Y por qué cobró tanta importancia? Bueno, porque la Fiscalía Nacional Económica en su primer requerimiento presentó este requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia en contra de Hernán Vigi, un exministro de Hacienda, director además de distintas empresas en nuestro país. Ha sido ejecutivo o director de Banco de Chile, Consorcio Financiero y Falabella, y son precisamente las empresas a las que alude este requerimiento de la Fiscalía. Luego también, la semana pasada, dio a conocer otro requerimiento contra Juan Hurtado Vicuña y el Grupo Consorcio y la Larraín Vial. Por lo mismo, la misma figura, la del interlocking. Lo que ha levantado este tema, y queremos analizarlo desde la perspectiva de lo que significa esto, de quienes están involucrados también, que son personajes relevantes dentro del ámbito de los negocios y en el mundo financiero acá en nuestro país. Susana, estas dos movidas que ha hecho la Fiscalía, el poner más ojo respecto a este tema, es una deficiencia, digamos, del sistema económico chileno. ¿Ha permitido que se produzcan estas situaciones? ¿Cuán riesgosas son también, a tu juicio, estas prácticas del interlocking que ha denunciado la Fiscalía Nacional en estos dos casos? A ver, primero constatar que el interlocking es una figura que se ha discutido en distintas legislaciones, no solo en Chile, por lo tanto no tiene nada que ver con el mercado, aun cuando en Chile es un mercado más chico y por lo tanto es menos de extrañar que se produzcan simultáneamente puestos de directorios o de lo que llaman ejecutivos relevantes. Después voy a ir a ese punto porque creo que la legislación en Chile, que fue bien discutida, no quedó muy bien articulada. Interlocking hay en distintas modalidades, o sea, la clásica y la que yo pienso que fue el espíritu de esta ley es el interlocking que es horizontal y directo, vale decir que un mismo director está en dos empresas que compiten entre sí. Eso es la horizontalidad porque están en el mismo mercado, y es directa porque hay una participación directa y no a través del holding, como pues es el caso en estas acusaciones. Y en su momento fue bien discutido porque acá es un delito, como se dice, per se, es decir, un delito que no hay que verificar que haya habido una mala conducta, una transferencia de información, sino que por el solo hecho de existir y porque constituye un riesgo eventual de prácticas anticompetitivas. A diferencia del caso de colusión, por ejemplo, ¿no? Donde hay que tener evidencia de la coordinación entre dos empresas. Sí, no, porque también no hay que demostrar un daño al mercado, simplemente que haya habido la intención de coludirse. Entonces es particular por varias cosas. Primero porque es un tema que se ha discutido en muchas legislaciones, pero no necesariamente se ha aplicado en distintas legislaciones. La Unión Europea, por ejemplo, no lo hace, Estados Unidos sí, y han habido fallos bien contradictorios de qué tipo de interlocking es el que se sanciona y cuál no. Y por otro lado, cuando se legisló en Chile, no quedó muy bien definida la ley, y lo que estamos viendo a través de estos casos es cómo se va a dirimir respecto de la aplicación, porque acá hay que ver quiénes son los que deben sancionarse, qué tipo de interlocking se sanciona, si son mercados competitivos realmente o no, cuando no se trata de dos empresas en un mismo mercado. Así que hay harto paño que cortar, y yo creo que lo que vamos a conocer porque finalmente la Fiscalía lo que hace es que investiga, hace el requerimiento, pero el que dirime y sanciona, si es el caso, es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Exacto. Juan Carlos. A ver, los hechos los está narrando perfectamente bien Susana. Hay un asunto de interpretación de la ley, efectivamente, en si esto es solamente respecto de empresas competidoras directas entre sí o si incluye también a las sociedades matrices de algunas de ellas. Entonces, la interpretación que está haciendo la Fiscalía es que sí incluye a esa sociedad matriz, y por eso es que ha sancionado a estos dos directores. Ahora, yo quiero poner esto en el contexto de lo que pasa en Chile, a nivel de empresas, la imagen del empresariado,
los abusos de que han sido objeto muchas empresas por falta de competencia. Este es un país, como bien lo dijo Susana, pequeño, y se presta muy fácilmente para que entre un número no demasiado grande de personas haya demasiadas relaciones que tienden a lo que podríamos llamar acumulación de poder político, poder económico. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que es sano tener regulaciones que jueguen en contra de eso que está dado como una tendencia, como un contexto natural. Ahora, independiente de que en este caso la legislación, la letra de la ley no es suficientemente clara, creo que desde el lado de las empresas y de los directores en general debería interpretarse esto extensivamente, no restrictivamente. Uh-huh. Porque está de por medio también la imagen, está del empresariado, está de por medio lo que podríamos entender hoy día como cohesión social. Yo creo que la Fiscalía Nacional Económica está jugando desde ese lado, está empujando el límite de la interpretación, y creo que es correcto que lo haga. Uh-huh. Creo que es correcto que lo haga y que haya señales del empresariado que no dejen lugar a dudas de que aquí se compite y que no hay espacio para acuerdos o cualquier tipo de colusión. Jimena. Mira, yo creo que comparto primero que nada que estamos en un contexto, un país con una altísima concentración, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, si bien efectivamente esta es una norma que, entre paréntesis, es parte de las mejoras continuas que se han ido introduciendo a la ley que apunta a promover la libre competencia, ¿no? La ley original data de a fines de los 50, ¿no? Y después se han ido incorporando una serie de herramientas para que la institucionalidad pueda ejercer apropiadamente, ¿no? Y ahí está la Fiscalía, está el Tribunal, y están otras herramientas como por ejemplo la delación compensada y cosas del estilo. Entonces, esta es una más de las herramientas, pero mucha de la... Y apunta al interlocking horizontal, como bien mencionaba Susana, eso estaba como en el espíritu de la ley. Pero ojo, que mucha de la defensa de esto se ha enfocado en lo que son las relaciones directas, ¿no? Y entonces ahí la parte más técnica se ha ido al artículo 3, inciso segundo, letra D, que es la que justamente hace mención explícita a la relación directa. Ajá. Pero la Fiscalía, cuando hace su investigación, no solamente está tomando ese inciso, sino que el primero, que hace mención a que cualquiera acción, hecho, evento que pudiera impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, ¿ya? Y ahí es donde está el concepto de indirectamente también es sujeto de investigación. Entonces, en ese contexto, por supuesto, vamos a tener una discusión larga entre abogados y todos sabemos las interpretaciones de la ley siempre son materias complejas y muy extensas. Pero el argumento de la Fiscalía no es solamente ese inciso en cuanto a la relación directa, eso yo creo que es bien importante tenerlo, y claro, porque ellos están velando por la libre competencia, sí, en un sentido amplio y con herramientas que han ido adquiriendo cada vez con mayor, que les permiten ser más eficaces al final del día. Jimena, y respecto al punto que plantea Juan Carlos sobre la señal que se busca dar en este sentido de parte de la Fiscalía, ¿te parece que es correcto el énfasis que está poniendo la Fiscalía en este tema? O sea, creo yo que si bien muchos también se preguntan por qué recién ahora esto está surgiendo, también hay que entender que estamos hablando de una institución pública que aun cuando es muy profesional y creo que tiene una muy buena valoración de parte de diferentes actores, todavía tiene recursos limitados, ¿no? Entonces, con el tiempo ha ido fortaleciendo sus unidades y sus áreas de investigación. Creo yo que es adecuado que empiece a mirar estos temas. Y bueno, también comparto el que, de nuevo, en una sociedad en una economía tan concentrada como la que tenemos y en donde existen todo tipo de relaciones, de vínculos familiares incluso, ¿no? Y que es sí, el caso de una de las personas investigadas, amplias, ¿no? Que trascienden muchos sectores y una participación importante en muchos sectores, las personas tienen que ser en extremo cuidadosas con todas estas participaciones que pudieran de alguna manera prestarse para ese tipo de aprehensiones. ¿Susana? Asociadas a la libre competencia.
A ver, déjame discrepar o tener algunos matices Sí, con por supuesto. mis colegas panelistas. Primero, yo te comparto con Jimena que la legislación ha ido mejorando. Ujú. Ojo que el interlocking era sancionable antes de la modificación de la ley, porque ante cualquier atentado a la competencia, efectivamente, eso se puede perseguir. Lo que se hace ahora es establecer un delito de riesgo en el fondo. O sea, si es que existe la posibilidad de que haya un intercambio de información, lo cual es bien delicado, porque de alguna manera no es que haya ningún delito, sino que simplemente es para prevenir que lo hubiere. Siendo así, creo que la aplicación del interlocking, a diferencia de lo que plantea Juan Carlos, debiera ser en la interpretación restrictiva y excepcional, ¿ah? Porque básicamente atenta contra otros derechos fundamentales, como la libertad de emprendimiento, el desarrollo de actividades económicas que son legítimas, ¿ah? Entonces, creo que no se puede hacer una interpretación maximalista cuando choca con otros derechos fundamentales de las personas. Y en ese sentido, creo que si es que iba a haber una interpretación de lo que se legisló, que es un poco lo que hace hoy día la Fiscalía al establecer esta primera investigación y marcar un criterio, pudo haber dado pasos previos. Yo creo que eso es lo criticable. Cuando la Fiscalía y el Tribunal presentaron, por ejemplo, las guías para las asociaciones gremiales, cuando se hizo la legislación de las operaciones horizontales, es decir, las fusiones entre empresas, eso se tradujo en una consulta pública, se pudo opinar, se pudo decir los pros y los contras, todo lo cual acá no ocurrió, ¿ah? Y simplemente hoy día la Fiscalía hace una aplicación de la norma que es discutible. Ajá. Y lo hace a través de un requerimiento. Y una cosa más, o sea, yo creo que hay muchas cosas que no quedaron bien definidas en la ley, ¿ah? Y una de ellas es cuando tú dices no puede haber interlocking, que significa participación simultánea de empresas competidoras. Sí. Tú tienes que ser capaz de definir qué son esas empresas competidoras. Y hoy día la Fiscalía tiene criterios absolutamente dispares en definir quiénes son competidores a la hora de analizar una operación de concentración, donde busca que la definición sea lo más estrecha posible para probar que pueden haber abusos de posición dominante, versus esta aplicación del interlocking en que hace una interpretación de mercado súper amplia, porque junta mercados relevantes para un cierto producto o servicio con labores que hace un holding que no necesariamente compite en ese mercado. Entonces, Juan Carlos, yo marco mi diferencia de que acá creo que faltó que pasara más agua bajo el puente y vamos a ver un buen debate en retorno a esta materia. Este tipo de cosas siempre produce, cuando se aplica, mucho ruido y siempre se dice lo mismo, ¿cierto? Con los temas de uso de información privilegiada se dijo exactamente lo mismo. En la primera denuncia se dijo aquí, hay una ley que hasta el momento no se ha aplicado y ahora se empieza a aplicar. Entonces, que se podría haber hecho más gradualmente. En algún momento se aplica y produce ruido. De ahí empieza a haber cambios en las conductas. ¿Qué es lo por medio, Juan Carlos? No es simplemente aplicación de la ley. Acá tú tienes que definir quién es el acusado, cuál es el mercado relevante, etcétera. Voy a eso ahora. Dentro de los requerimientos que está presentando la Fiscalía, tienen ellos evidencias, y lo han señalado, ¿no es cierto?, de sesiones de directorio de las matrices en que se discutió políticas de precio de las filiales que compiten con otras. Es decir, se está discutiendo temas que son relevantes desde el punto de vista de la libre competencia en la matriz respecto de la filial. Obviamente se discute en la filial también. Esa es una primera reflexión, pero hay otra cosa que también creo que vale la pena acá, a propósito de la cantidad de vínculos y de la escasez de personas en las cuales se concentra a veces muchas decisiones y mucho poder, particularmente económico. ¿Por qué es que se repiten tanto los directores en este país? Es bien increíble esto. Es un pequeño grupo de directores que se repiten en muchísimas sociedades. Sí. Esto tiene que ver con temas culturales, tiene que ver con que yo como controlador tengo el derecho a nombrar a los directores que quiera, desde luego, y seguramente busco nombrar a personas que me den confianza y que piensen igual que yo. Es muy natural eso, es comportamiento humano, no lo estoy criticando per se. Pero cuánto más interesante sería poder poner como a personas que traigan otras miradas. Por ejemplo, miradas más conectadas con los temas de medio ambiente, temas relacionados con diversidad de distinto tipo, que estén presentes en las discusiones de los directorios, que no sea una discusión que en general, hoy día está empezando a cambiar, pero muy lentamente, que en general se da dentro de los mismos códigos,
porque son personas muchas veces con orígenes parecidos, con estudios similares, que han ido a las mismas universidades. Uh-huh. No estoy diciendo que haya nada de malo en eso, pero podría ser distinto. En una sociedad que pretende cada vez ser más diversa, es bueno que algo de esa diversidad esté expresado también en los directorios. Jimena. Lo cual está en la libertad de los accionistas de determinar total y absolutamente. lo que quieran. Esto no, pero que aquí siempre hay una confusión. Fíjate que acá se está sancionando a las empresas. Y no son las empresas las que definen a sus directorios, son los accionistas. Sí es. Entonces, ojo con eso. Jimena. Perdona, Jimena. Sí, no, mira, yo la verdad iba a tal vez repetir un poco esto de los aspectos culturales, ¿no? Uh-huh. Desde un punto de vista, vuelvo a decir, de estructura económica, tenemos una sociedad, una economía muy concentrada, uh-huh, en donde además, efectivamente, es un relativamente pequeño grupo de personas, y quizás repito esto, pero es que es bien típico de Chile, ¿no? Que han ido a los mismos colegios, las mismas universidades, que se terminan emparentando además y trascienden partidos políticos y trascienden sectores, y es bien increíble cuando uno ve estas grandes familias vinculadas muchos con muchos. Entonces, en ese contexto, que eso es difícil de cambiar, ¿no? No podemos volver la historia, retroceder en la historia. Pero eso mismo hace que el ser y parecer cobre más relevancia que nunca, ¿no? Y además, en el contexto que estamos viviendo hoy día. Entonces, creo yo que si bien, vuelvo a decir, aquí va a haber una discusión larga respecto de la coma que está en la ley, la palabra que se usa, la que no se usa, el concepto, pero al final del día lo que se apunta es que no haya espacios para que se pudiera dar, ¿no? Algún tipo de acuerdo, colusión, como se le quiera llamar. Intervención, acceso a información, vuelvo a decir, como se le quiera llamar. Sí, este punto del aspecto cultural, digamos, que Luigi Zingales, economista de la Universidad de Chicago, planteaba como un capitalismo de amigotes, ¿no? Así lo definía, vino al Congreso del Futuro el año pasado y hablaba como de esa frase. En esa línea, Susana, ¿cómo ves tú ese punto? Perdona que te agregue, Juan Carlos, para hacerlo más explícito, él lo decía, Chile no es un country, Chile es un country club. Ajá, claro, como el club de amigos y como un espacio reducido, ¿no? Finalmente, bien elitario. Este aspecto cultural es interesante, Susana. ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista de la concentración o el reducido círculo que pudiera eventualmente darse acá en Chile? Yo lo encuentro muy sorprendente porque el país ha cambiado mucho, pero toma tiempo los cambios. Uh-huh. Y la verdad es que claro, uno dice, se repiten, bueno, pero es que no recordemos, yo misma cuando estudié, qué porcentaje de gente entraba a las universidades, tenía la preparación para hacerse cargo de un directorio. Por supuesto, yo estoy de acuerdo en que ojalá fueran más diversas las profesiones dentro del directorio, pero yo que soy directora de empresa, agradezco que hayan ingenieros y hayan abogados que sepan ver con finura los riesgos que hay, que asumen todos los directores de empresa. Y si quiero otras especialidades, probablemente busco esas asesorías, ¿no? No sé si me explico, yo creo que esto es un resabio del pasado, uh-huh, esto que también hay más hombres que mujeres, todo eso está cambiando, no cambia instantáneamente, pero creo que es un proceso que se está viviendo. Yo no tengo tanto prejuicio de que el club, de que los amigotes, yo creo que en general hay gente bien preparada para los cargos en que está, uh-huh, y sí, hay un sesgo sobre ciertas profesiones que probablemente se vaya ampliando hacia adelante. Sí, bueno, y quizás los nuevos desafíos también, ¿no? En materia de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, que se han establecido como metas para ir avanzando, enfrentar el cambio climático y otros, vayan generando un abanico diferente de necesidades en los gobiernos corporativos. Fortaleces las divisiones dentro de las propias empresas, cosa que creo que también muchas empresas hoy día están haciendo. Sí. O si tienen que estar directorio, es una decisión de los accionistas. Estamos junto a Jimena Clark, Susana Jiménez y Juan Carlos Aijos, aquí en reunión de pauta de día lunes. Nos vamos a ir a una pausa a esta hora, son las 7:29, para luego volver a profundizar en las noticias coladas que nos traen nuestros panelistas. Antes queremos invitarlos a que revisen el trabajo de pauta junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, porque nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato.
Lo encuentras todos los viernes en las plataformas de Pauta. Y para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Vamos al corte y volvemos. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Hola, quiero invitarlos a que se informen de los hechos más relevantes que marcan la mañana informativa aquí en Pauta. De lunes a viernes, a partir de las 14 horas, escucha Pauta en Desarrollo, el resumen informativo de Pauta, con la conducción de Alejandra Becerra. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Hola, soy Verónica Schmidt y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Verónica Schmidt. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Estamos de vuelta, 7:32, y de regreso con nuestra efeméride del día de hoy para recordar al cantante británico David Bowie. Un 10 de enero de 2016 murió el cantante y artista británico, un ícono de la cultura pop de las últimas décadas, a los 69 años, producto de un cáncer de hígado. Bowie ganó premios más allá de la música. Por sus dotes de actor llegó a ganar un premio Saturn y fue nominado también a los MTV Movie Awards. También ganó un Daytime Emmy Award en la categoría de Outstanding Special Class Special en 2003 por una participación en la película Hollywood Rocks the Movies. Y también en 2004 la revista Rolling Stone lo posicionó en el número 39 de su lista de los 100 artistas más importantes de todos los tiempos y en el puesto 23 de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos. Recordamos al Duque Blanco, como lo apodaban, recordando uno de sus grandes éxitos, Heroes, aquí en Reunión de Pauta. Y estamos en nuestra reunión del día de hoy con Jimena Clark, Juan Carlos Aijol, Susana Jiménez. Nuestras noticias coladas es lo que vamos a revisar a continuación, la propuesta de pauta hecha por nuestros panelistas. Y Jimena Clark nos invita a hablar de un estudio bien interesante publicado por el diario La Tercera y elaborado este estudio por Criteria junto a Pride Connection, donde se aborda el concepto de diversidad y de inclusión en nuestro país a la luz de lo que ven los chilenos precisamente. Y este estudio revela que en nuestro país un 76%, Jimena, cree que se discrimina a las personas diferentes. Cuéntanos sobre el tema. Sí, mira, básicamente, a ver, un poquito el mensaje en un par de palabras, ¿no? Es que decimos mucho que estamos a favor de la diversidad, pero a la hora de vivirla somos menos consecuentes con ese hecho, ¿no? Es cierto que esto está cambiando, que las nuevas generaciones tienen bastante más naturalizado esto que nosotros llamamos diversidad, que lo vemos todavía a veces como algo un poquito lejano, o a que hay que mencionarlo siquiera, ¿no? Pero todavía hay bastante por avanzar, ¿no? Y aquí algo que es bien interesante, que es que las mujeres tienen una mayor actitud hacia la diversidad que los hombres, ¿no? Y casi el doble. Y claro, yo esto también lo vinculo con el hecho de que las mujeres en muchos espacios son más discriminadas que los hombres,
no en todo, tampoco hay que irse a un extremo, pero perciben más la discriminación y por lo mismo tienen esa mayor valoración por la diversidad, ¿no? Ahora, dicho eso, uno puede entrar a discutir en qué espacios hay más discriminación o más diversidad, pero ciertamente el sistema escolar que se menciona aquí también es uno en donde se replica, digamos, estos, un poquito lo que hablábamos recién, ¿no? Gente que se junta con aquellos que son como uno, ¿no? Estudiantes que viven en los mismos barrios y que en el fondo perpetúan esas diferencias y no siempre están a favor de promover una mayor diversidad, ¿no? Básicamente, por eso me llama la atención. Creo que esto es un proceso en el que todavía hay que avanzar harto. Un 72% piensa que en Chile las personas prefieren relacionarse entre similares. Es lo que piensan, no lo que desean, ¿no? Pero es que lo que refleja también este estudio. Está bien interesante algunos datos para un tema que además está en boga o ha estado muy fuerte en la agenda política en los últimos años. Juan Carlos, ¿qué te pareció el estudio? Me encanta que salgan estos estudios. Me pareció completamente esperable el resultado. Chile está como un poquito en esa transición, ¿no es cierto?, donde vamos entendiendo cognitivamente el valor que tiene la diversidad, pero el cuerpo se nos queda atrás. Es decir, emocionalmente reaccionamos en contra, y esto no tiene nada de raro. Los seres humanos, y esto es teoría evolutiva, somos alérgicos a la diversidad. Todo lo que implique la aceptación de la diversidad es un aprendizaje. Y la inclusión es justamente el paso adicional a la diversidad. Como se dice, ¿no es cierto?, si cuando te invitan a una fiesta con personas distintas, eso es diversidad. Que te saquen a bailar es inclusión, ya es distinto. Y es interesante también esto presente, ya que estábamos conversando en los directorios, y particularmente lo podemos poner respecto a las mujeres que son minoría en los directorios. Una cosa es tener mujeres en los directorios. Otra cosa es que los hombres realmente validen a las mujeres como pares y las escuchen igual como escuchan a sus pares hombres en los directorios. Eso ya es inclusión. Entonces en Chile estamos avanzando hacia allá. Lentamente, de nuevo, volvemos a lo mismo de antes. Este es un país chico, poco acostumbrado a la diversidad. El mar y la cordillera en ese sentido nos han jugado en contra y estamos en esta transición. Por lo tanto, todo lo que hagamos por hacer visible esto y desafiarnos, esto nos incumbe a todos. Y yo mismo me pillo a cada rato en actitudes a veces no suficientemente inclusivas, pero cuando tomamos conciencia podemos trabajarlo y mejorar. Susana. Mira, yo creo que acá de nuevo, esto si uno lo separa por rango etario es totalmente distinto. O sea, yo creo que la suerte que tienen los jóvenes es que han vivido en un país distinto. Primero, un país con migración. O sea, cuando yo era joven, la gente se daba vuelta, se veía una persona de color en la calle. Sí, hoy claro. día no es tema. ¿Ah? Lo mismo con la diversidad sexual. O sea, yo siempre digo, aquellos compañeros míos, y yo no soy tan vieja, pero aquellos compañeros míos se fueron del país. Era un país que era muy intolerante hacia la diversidad sexual. Entonces yo creo que si tú esta encuesta la separas por viejos y jóvenes, en la juventud hay mucho más capacidad de ser, de acoger la diversidad, de ser inclusivo, y eso es un gran beneficio. Yo creo que es muy positivo para todos. Ahora, también hay que reconocer cuando este artículo habla de que la gente, muy bien la diversidad, pero no en mi barrio, no en mi colegio, claro. Tiene mucho que ver con algunas inmigraciones masivas que han generado cierta disrupción a la convivencia, por ejemplo, y que han traído aparejados algunos vicios que no hay que generalizarlos, pero que es comprensible que esas personas de alguna manera resienten tal vez un pasado menos diverso, pero en la medida que nos vamos conociendo, integrando culturalmente, yo creo que todo eso va a ir simplemente mimetizándose y siendo mucho más normal que lo que fue para las generaciones de nuestros padres. Bueno, y surgen las tensiones naturalmente con todo ese proceso de cambio. Pride Connection y Criteria elaboraron este estudio por si quieren revisar los detalles también de la noticia colada que nos ha traído Jimena Clark el día de hoy. Juan Carlos Eijols, vamos con otro dato, otra patita que podemos sacar de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, que fue parte de lo que conversábamos en el comienzo del programa. Pero Juan Carlos nos invita a hablar en particular de un dato sobre el orgullo por la historia del país que muestra esta encuesta Bicentenario publicada la semana pasada. Juan Carlos. Sí, hay un par de preguntas ahí que salen en esta primera entrega de la encuesta que hablan de identidad. Entonces,
Por ejemplo, el orgullo por la historia del país disminuyó notoriamente a un 47% versus un 74% que alcanzaba el año 2007. O sea, una caída muy fuerte de 30 puntos en 14 años. Sí. Y después también, en relación al apego a la canción nacional, bajó de un 83% en 2007 a un 60% en 2021. Yo soy cero chauvinista, no me gusta para nada, ¿no es cierto?, las cosas nacionalistas, todo lo contrario, me gusta una mirada mucho más grande, mucho más favorable, por lo tanto, a perspectivas que vienen desde afuera. Pero al mismo tiempo creo que ese sentido de identidad y de pertenencia es relevante, particularmente cuando estamos en momentos de cambio, porque en los momentos de cambio hay muchas cosas que nos dividen, sobre las cuales necesitamos conversar, procesar, digerir, entender diferencias. Es más fácil hacerlo cuando hay un paraguas que sentimos común, que nos identifica. Es mucho más fácil trabajar la diferencia desde ahí. Entonces, cuando cosas como estas, que pueden ser la historia común o la canción nacional u otros símbolos, que deberían o podrían generar esa identificación de unos con otros para a partir de eso discutir las diferencias, van cayendo, van desvalorizándose, entonces se hace más difícil encontrar lugares desde los cuales encontrarse para dialogar. Entonces desde ese punto de vista me preocupa, porque además en Chile estamos viviendo un proceso de cambio bien profundo, que puede salir bien, pero puede salir mal también. Parte del que salga bien tiene que ver con esas identificaciones que encontramos los unos con los otros a pesar de las diferencias que tenemos. Interesante el ángulo para entender estos datos, de buscar ese piso común. Susana. Sí, me llamó harto la atención también este deterioro y cuestionamiento de la identidad nacional y sus emblemas. Y yo creo que este es un proceso que se está dando muy fuertemente, en parte porque hay movimientos de alguna manera dedicados a esto, o corrientes ideológicas. ¿Sí? Por citar algo, o sea, el libro La historia secreta de Chile de Baradit, que habla que hay una historia de Chile oficial, que la crearon para los privilegiados y los poderosos, y que estas fueron influyendo a las nuevas generaciones, hace que se tiendan a desconocer silbios patrióticos y terminamos, no solo en Chile, en el mundo, derribando estatuas y desconociendo nuestra historia. Y por otro lado, simultáneamente se han ido fortaleciendo estas identidades. Hoy día los jóvenes, más que identificarse con emblemas patrios, se identifican con causas que son, yo diría, internacionales. El medio ambiente, el veganismo, el ciclismo, el feminismo, las identidades raciales, etcétera. Y ese es un proceso que, hay que decirlo, lo ha capturado muy fuertemente la izquierda, y basta ver lo que es la Convención Constituyente, que hay muchos convencionales que fueron elegidos con un carácter más identitario, y que, bueno, vemos cómo se han manifestado políticamente también. Jimena. Mira, yo creo que aquí hay varias cosas. Yo creo que por ahí las preguntas se han ido quedando en el pasado. Ya, primera cosa. A ver. Es cierto que hoy día uno no está pensando tanto en la bandera, en la canción nacional, pero sí uno hoy día, y esto lo puede uno testear, ¿no?, con diferentes grupos de personas, pero el hecho de haber tenido tantas elecciones como las que hemos tenido en forma ordenada, en donde los resultados están rápidos, no entramos a cuestionarnos ni a pelearnos por eso, el hecho de haber tenido, por ejemplo, un proceso de vacunación que tiene que ver también con una inversión en atención primaria de salud de larga data y otras cosas más, sí hacen que las personas tengan tal vez otros parámetros por los cuales sentirse orgullosos, y por supuesto, toda vez que nosotros miremos con ojos actuales el pasado, evidentemente vamos a ser críticos de cosas que antes no se cuestionaban siquiera. Entonces también ahí hay un tema de qué son estas cosas con las que nos estamos identificando y estamos siendo orgullosos, pero por otra parte enseñarle a las nuevas generaciones, contextualizar, digamos, la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, no digo que la encuesta esté mal hecha, creo que por ahí si se preguntaran otras cosas que a lo mejor sí nos generan orgullo, y por supuesto uno siempre es muchísimo más crítico de su país. Entonces también estamos en un proceso complejo, cuestionándolo todo, queriendo cambiar muchas cosas para bien. Yo espero que eso sí ocurra,
Con lo cual no me preocupa tanto eso, ¿no? Y estamos redefiniendo también o queremos redefinir un nuevo contrato social en donde realmente haya cosas que nos generen esta identidad y este orgullo patrio también. Sí. En la medida que las logramos, obvio. Y pueden ser los coletazos quizás de ese proceso de cambio. Está interesante también el dato y cómo se desagrega por edad, sobre todo esta visión. No solo sobre la historia de Chile en general se preocupa, o sea, se pregunta sobre la guerra del Pacífico, el nivel de desarrollo, la democracia chilena. Otros datos más para mirar con lupa ahí en la encuesta Bicentenario UC, la noticia colada de Juan Carlos Eichholz. Cerremos este espacio con la noticia de Susana Jiménez. Es una columna del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, publicada en el diario Mercurio, donde plantea que hay que tomarse en serio el concepto de la justicia intergeneracional en la redacción de la nueva Constitución. Y eso implica, dice, no invocarla selectivamente. Susana. Sí, mira, me pareció súper interesante el punto que hace Ignacio Briones. Básicamente dice que la justicia intergeneracional tiene que estar presente en varias discusiones. Y él menciona, por ejemplo, el debate ambiental y de cambio climático, que evidentemente tiene que ver con el legado que le deja una generación a las siguientes, pero también tiene que permear otras discusiones, como la sostenibilidad fiscal, porque lo que gastas hoy, algún día hay que pagarlo y podrías dejarle una carga muy fuerte a las futuras generaciones, y lo mismo con el sistema de pensiones, particularmente con el sistema de reparto, en que, dado el cambio demográfico, también puede ser una carga muy importante para las generaciones futuras. Yo quise destacar esta noticia porque creo que el tema justicia intergeneracional está súper presente y debe estar presente en estos temas, pero también en muchos otros. Por ejemplo, yo pensaba, cuando se discutió la gratuidad de la educación superior, está muy bien, pero está beneficiando a generaciones que ya llegaron a ser estudiantes universitarios y necesariamente, porque los recursos son escasos y las necesidades son múltiples, postergando a otros que son los futuros estudiantes universitarios. Entonces, todas las políticas tienen que ser medidas, no solo con su impacto hoy, sino que también con qué es lo que estás dejando o postergando y que puede sí tener consecuencias en generaciones futuras. Y creo que ese análisis no siempre ha estado presente y me pareció muy interesante relevarlo. Jimena. Mira, yo cuando leo esto de justicia, lo primero que me acuerdo es una amiga psicóloga muy querida, que siempre me dice, el concepto de justicia es súper complejo, ¿no? Porque entre unos y otros todos tenemos nuestra propia definición de lo que es justo y lo que no es justo, ¿no? Ahora, se entiende el concepto de todas formas cuando lo lleva al tema de medio ambiente, ¿no? Y sustentabilidad y todo, pero yo creo que, no sé, yo creo que está bastante claro que un sistema de reparto puro no funciona, ¿no? Solamente por el envejecimiento de la población, o si se implementara al final del día, lo que habría que hacer es sacrificar otro nivel de tipo de políticas, ¿no? El financiamiento para otras políticas. Entonces, no va por ahí el tema, ¿no? Ahora, él hace una observación que yo se la devuelvo. O sea, él dice que esto de la justicia, para tomársela en serio, no hay que invocarlo selectivamente. Y sin embargo, él invoca el concepto de sostenibilidad, pero solo al ámbito fiscal. Él lo invoca selectivamente al ámbito fiscal. Y el concepto de sostenibilidad se crea o se masifica, diría yo, en términos de que lo que uno busca como nación es un desarrollo sostenible. Y eso evidentemente implica tomar decisiones en el ámbito de pensiones, de salud, de medio ambiente, relaciones laborales, discriminación y una serie de otros elementos más. Entonces, yo creo que sostenibilidad y desarrollo sostenible al final del día son palabras bastante más, diría yo, consensuadas y tienen indicadores asociados como para avanzar y tomar decisiones que involucran a diferentes generaciones, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, con el concepto de sostenibilidad, pero en un sentido amplio, como desarrollo sostenible. Sí. Y el resto no lo discuto. Sí, estamos claros que tenemos un problema demográfico, no un problema, una situación demográfica que nos lleva a pensar en mecanismos bastante más sofisticados que un puro sistema de reparto, o a pensar en gastos hoy día que no tengan, que sean permanentes, por ejemplo, que no tengan financiamiento también permanente. Juan Carlos. Existen diferentes expresiones para referirse a lo mismo, ¿no?
y quizás es bueno que las haya, porque así podemos resonar desde diferentes lados. Para mí esto es mirar de largo plazo. Y siempre hay una tensión en todas las decisiones que tomamos de cuánto privilegiamos el corto plazo, que nos representa beneficios inmediatos, versus cuánto privilegiamos el largo plazo. En decisiones individuales eso tiene que ver con cuánto consumo hoy versus cuánto ahorro para mañana. Ahora, eso le podemos llamar sostenibilidad, sin duda alguna, que también está asociada a una mirada de largo plazo. Como bien dice Jimena, la sostenibilidad hay que mirarla ampliamente. Incluso yo puedo tener mirada de largo plazo cuando construyo país, no solamente desde el punto de vista de las decisiones financieras, sino que también de cómo hago que en el largo plazo las diferencias sociales, por ejemplo, entre unos y otros, estén dentro de un margen que permita la proyección del país en ese largo plazo. Cuando lo llevamos a justicia intergeneracional también me parece interesante como concepto. El de sostenibilidad hoy día que está más instalado y tenemos informes de sostenibilidad y tenemos además los indicadores de impacto de sostenibilidad también. Cuando lo ponemos justicia intergeneracional me parece interesante también como lenguaje, porque lo que nos está diciendo es, ojo, que alguien pierde, alguien paga la cuenta. Esto no es solamente beneficios para uno y eventualmente beneficios para otros, estos beneficios para uno y pérdidas para otros. Entonces, largo plazo, sostenibilidad, justicia intergeneracional, creo que son conceptos que vale la pena tener presente en una amplia perspectiva. Está bueno ¿Yo puedo agregar? Sí, Susana, lo último antes de ir a los datos. Sí, que como dicen por ahí, el político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación. Yo creo que ese es el mensaje medular de esto. De la columna de Ignacio Briones, la noticia colada que nos traía Susana Jiménez a nuestro capítulo de hoy de Reunión de Pauta. Estamos junto a Susana Jiménez, Jimena Clark y Juan Carlos Eijols y vamos a ir a los datos y recomendados para el cierre de nuestro programa el día de hoy. Juan Carlos. Yo tomé aquí un dato, simplemente por experiencia propia, de alguna vez haber ido un par de veces al Teatro del Lago, ahí en Frutillar, que los que han tenido la experiencia es una maravilla, absolutamente una maravilla, todo lo que es la escenografía, el lugar donde está, y por supuesto se espera en tener además buenas producciones. Y justamente ahora comienza la temporada 2022 presencial. Esto ya hay que reiterarlo, ¿no es cierto? Fue un muy buen tiempo en que había funciones, pero solamente virtuales. Y se inaugura ahora, esta semana, con Yaritza Vélez, esta soprano joven chilena que está en el extranjero, viene ni más ni menos de una gira que la llevó al Royal Opera House de Londres y va a estar aquí gran parte de la temporada de verano del Teatro del Lago. Así que qué bueno que vuelva a abrir sus puertas. Es un teatro maravilloso, un lugar extraordinario, en una ciudad además muy, muy bonita. Buena recomendación, qué bueno que vuelve a la actividad presencial para aprovechar ese lugar. Jimena. Oye, mi dato es un dato que implica trabajo, ¿ya? Pero que es bien interesante, creo yo. Me alejé de las películas. Ocurre que ayer conocí de este sitio, digamos, entré a mirarlo, que se llama iniciativas.chileconvención.cl, en donde están todas las iniciativas populares de las personas que cada vez que alguna de estas tenga 15.000 firmas de apoyo, va a ser algo que sí o sí se va a analizar por la convención, ¿no? Una persona puede entrar y puede apoyar hasta, entiendo que 6 iniciativas, puede dar su voto de apoyo, pero también puede hacer una propuesta. Y por supuesto, hay un mecanismo que es bien interesante. Te dicen cuál es el problema a solucionar, cuál es la situación ideal, qué debe contemplar la nueva Constitución, cuáles son tus argumentos, qué propuesta de articulado tú das, y algún tipo de reseña, ¿no? Por supuesto hay algunas más completas que otras, pero lo que yo creo es que para cualquier hacedor de política, ¿no? y en particular viene el nuevo gobierno, ajá, leer esto, sistematizarlo, es un insumo impresionante, sí, para efectos de entender qué es lo que quiere la gente y cuáles son sus argumentos, porque a veces la gente pide cosas que no tienen nada que ver con la raíz de lo que está pidiendo, y otras veces tienen argumentos bien sensatos que vale la pena a lo menos analizar o mirar, qué sé yo. Entonces, es un llamado a seguir trabajando en el fondo. Pero está muy bueno, sí. Está muy interesante, creo yo. Y es muy fácil de usar la plataforma, así que vale la pena echar un vistazo. Hay distintas
iniciativa. Por ejemplo, está vigente una que busca el reconocimiento constitucional a todas las formas de familia, otro que busca reemplazar la seguridad nacional por seguridad humana, el derecho a información veraz a través de medios masivos y públicos. Hay para todos los gustos acá, ¿eh? Jimena. Sí, y lo otro que iba a decir es que, bueno, en la mañana había como 860 iniciativas, hoy día hay un poco más de 1000. Sí. O sea, esto está creciendo y creciendo efectivamente. Sí. Vamos con el dato de Susana, los últimos segundos de programa, Susana Jiménez. Oye, es que es muy coincidente, porque yo no venía a invitar a presentar propuestas, sino que a participar de la elaboración de la Constitución votando por las iniciativas populares de norma. Este es el mecanismo que tenemos nosotros como ciudadanos, efectivamente, como dice Jimena, en la medida que tengan 15.000 votos, va a ser considerado como si fuera propuesto por un convencional. Yo lo que vi hoy día, que la plataforma es plataforma.chileconvención.cl, uno se inscribe, puede votar por hasta 7 propuestas, Jimena, sí. Hasta 7, y es durante el mes de enero. Hoy día, en esta plataforma, porque las iniciativas pasan por un proceso de revisión, pero hay 577 iniciativas para la nueva Constitución ya elaboradas y listas para votarse. Bien. Yo ya he votado por 5, más adelante podemos conversar nuestros intereses particulares, pero creo que hay para todos los gustos y ojalá todos se animen a participar de este proceso y apoyar las iniciativas que los convocan. Exactamente, buena iniciativa para sentirse parte también de lo que está haciendo la Convención Constitucional. Susana Jiménez, Jimena Clark y Juan Carlos Eijols junto a nosotros el día de hoy. Muchas gracias a los tres, que estén muy bien. Chao. Gracias, chao. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Ya nos vamos. Viene ahora Cristian Barken desde El Jardín, conversando con Margarita Calderón, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación.